¿Por qué el propósito de la prueba? Porque en toda prueba que tengamos hay un propósito. Y como siempre me gusta regalarle un pensamiento. El pensamiento que quiero regalarle esta noche es de Henry Butcher, que dijo: las dificultades son instrumentos por medio de los cuales Dios nos prepara para cosas mejores. Las dificultades son instrumentos por medio de los cuales Dios nos prepara para cosas mejores. Y le quiero llevar a un texto. Está en Primera de Pedro, capítulo 1, y en el verso 6 y 7, y luego el 4 y el verso 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 6 y 7, dice de esta manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Y en el capítulo 4, en el verso 12 de Primera de Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay palabras claves aquí. Cuando dice que por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí dice que no nos sorprendamos. No nos sorprendamos del fuego de prueba que nos puede venir, como si alguna cosa extraña nos pasara, sino que nos gocemos. Cuando estamos pasando por dificultades y por pruebas, dice aquí la Escritura que nos gocemos. Y eso no es fácil, porque al gozarnos estamos padeciendo lo mismo que Jesucristo padeció. Y si nosotros padecemos las pruebas al igual que Jesús, entonces en la revelación de la gloria de Cristo nos vamos a gozar con gran alegría. Déjeme decirle, hay formas incorrectas de ver las pruebas. Solamente se las quiero mencionar algunas de ellas. Formas incorrectas de ver las pruebas en nuestra vida. Por ejemplo, ver las dificultades con una mirada de fatalismo. Hay personas que miran las dificultades con ojos de fatalismo, como que fuera lo peor del mundo que les ha venido. Creer que lo que nos está aconteciendo es imposible. A veces la gente dice: no es posible que me esté pasando a mí. No lo creo. ¿A mí me está pasando esto? Sí, claro. A usted y a cualquiera le puede pasar una prueba. Otra forma incorrecta de ver la prueba: molestarnos y llenarnos de ira y de rencor. Hay personas que se muestran, hasta el carácter, hasta la forma de ser les cambia y se vuelven insoportables en su casa cuando están pasando por un problema, a tal grado que la esposa y los hijos ni siquiera les pueden hablar mucho. ¿Por qué? Porque se enojan. Esa es una forma incorrecta de ver los problemas de la vida, molestándonos, llenándonos de enojo, de rencor y hasta de ira. Otra forma incorrecta de ver las pruebas: considerar que las circunstancias no cambiarán. Eso es ser negativo. Personas que creen que un problema que están teniendo, por muy grande que sea, no va a cambiar. Y dicen: no, yo no creo que pueda salir de esta.
esta situación que estoy pasando no va a cambiar. Es una forma incorrecta de ver la prueba. Pensar que la crisis será eterna y no entender que es breve. La crisis no es eterna. La crisis es breve y pasará. Así son los problemas de la vida. Pasan. Otra equivocación, pretender culpar a otras personas de lo que nos está ocurriendo. Hay personas que están pasando por dificultades y la opción que miran es culpar al que más cerca tienen, al esposo, o el esposo culpando a la esposa, o a los padres, o a los hijos. Y ese es un error, porque el estar buscando un culpable de mis problemas no me va a resolver el problema. Al contrario, el estar buscando en los demás la culpabilidad de lo que me ocurre, lo único que va a hacer es que ya voy a tener otro problema, porque estoy dañado con la otra persona. Otra forma incorrecta de ver las pruebas, no encontrarnos con el propósito divino en medio del dolor. Amado hermano, aún en medio del dolor que estemos pasando, nos podemos encontrar con el propósito de Dios. Aún en medio de la prueba y la dificultad, hay un propósito que Dios tiene conmigo y con la vida suya. Y otro error, interesarnos únicamente por ver el problema resuelto y no por aprender. A veces lo que queremos es que mi problema se resuelva. Y no entendemos que en medio de un problema Dios quiere que aprendamos. En medio de un problema Dios quiere formar un área de mi vida. Pero hay personas que lo único que quieren es que su problema se resuelva. Ella no quiere aprender. Ella solo quiere que su problema se resuelva. Y otro error, ignorar que Satanás aprovechará la prueba para querer dañarnos y para querer destruirnos. No podemos ignorar que en medio de una prueba familiar, económica, laboral, de cualquier tipo, en medio de una prueba, el diablo va a querer dañar nuestra vida. Así como Dios quiere aparecer para bendecirnos y ayudarnos en medio de una prueba, el diablo quiere aparecer para también dañarnos y destruirnos. Yo he visto familias, yo he visto matrimonios que se dañaron porque el diablo aprovechó una prueba, una dificultad que estaban pasando, y esa dificultad destruyó su familia, destruyó su matrimonio. Porque la prueba tiene eso. La prueba y la dificultad puede hacer que yo me una con mi familia para salir adelante, o yo me divida con mi familia para destruirla. La pregunta en esta noche es: ¿cuáles son algunos de los propósitos en las pruebas de una persona? ¿Cuáles son algunos de los propósitos en las pruebas que una persona puede tener? Le quiero compartir algunos. En primer lugar, el propósito de ver cuál es nuestra actitud. Cuando estamos pasando por una dificultad, el primer propósito que Dios quiere ver es cuál es mi actitud. Usted recuerda cuando ocurrió algo entre los dos primeros hijos de la tierra. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Y tuvieron más hijos. Pero 2 de sus hijos eran Caín y Abel. Y había una dificultad. Había un problema y Dios descendió y habló con uno de ellos. Y lo primero que Dios quería ver era cuál iba a ser la actitud de Abel, de Caín, cuando Dios le preguntara por su hermano. Y la actitud de Caín fue muy negativa. Y eso le costó mucho. El propósito, cuando estamos pasando por una prueba,
el primer propósito es ver cuál es nuestra actitud. Y le llevo a una escritura en 2 de Corintios 8:1. 2 de Corintios 8, versículo 1 y 2. Le dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Corinto: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Lo que va a determinar nuestra actitud no es la prueba, sino la riqueza que tengamos en nuestro corazón. Le repito, lo que va a determinar nuestra actitud no es la prueba que nos venga en la vida. Lo que va a determinar nuestra actitud es la riqueza que usted tenga en su corazón. Y esto pasó con esta iglesia. Las iglesias de Macedonia tenían tribulaciones, pero tenían gozo. Eso significa que nadie puede decir que perdió el gozo por las tribulaciones que estaba teniendo. No. Se puede mantener el gozo en medio de las tribulaciones, porque esta iglesia dice, la escritura, que tenían tribulaciones, pero tenían gozo. Yo no puedo poner como excusa que porque tengo problemas estoy enojado y perdí el gozo. No. Su pobreza era profunda, pero su generosidad era abundante. Dice la escritura que estas iglesias estaban en una extrema pobreza económica, pero abundaron en riquezas de generosidad. Eso significa que aún y cuando estaban en una profunda pobreza, su generosidad era abundante. A pesar de las pruebas, querían agradar a Dios. Eran iglesias esforzadas y tenían sencillez de corazón. Eran iglesias que honraban las ofrendas de Dios. Eran iglesias que vivían en santidad y eran iglesias sensibles. Le voy a decir algo que he escuchado en estos días. Escuché decir en estos días que en este tiempo de pandemia no se podía bendecir las iglesias, porque en tiempo de crisis no había que dar. Es una gran mentira. Suena bonito, suena como de mucho corazón, pero no es bíblico. No es bíblico. Le voy a poner unos ejemplos, poquitos de los muchos que hay en la Biblia. ¿Acaso no fue en un tiempo de crisis económica cuando la viuda de Sarepta agarró el poquito de harina y de aceite y le sirvió al siervo de Dios cuando le dijo, dame a mí primero? Y eso provocó la abundancia todo el año para su familia y para ella. ¿Acaso no era una situación de crisis en aquella viuda que dio aquella ofrenda y que dice la escritura que lo único que tenía, 10 centavos, lo entregó? Y así podemos ver muchos ejemplos. Cuando en tiempo de crisis la gente podía bendecir. Para mí se puede bendecir en tiempo de crisis y en tiempo de abundancia. Para mí se puede bendecir aún de lo poquito que tengamos para una persona, como también para la obra del Señor. Estas iglesias en una profunda pobreza, pero abundaron en riquezas de su generosidad. Siempre que estemos pasando por una prueba, se va a poner de manifiesto cuál es nuestra actitud. Si nuestra actitud es de enojo, de crítica, de deseo de dejar la fe, de frustración, de amargura, de derrota, de debilidad, de gozo, de abundancia, siempre nuestra actitud se va a dejar ver en el tiempo de la crisis. Siempre que estemos pasando por una prueba, podemos sacar nuestra fuerza interna, el creer que podemos salir adelante,
el tener la esperanza en la victoria y el abandonarnos en la presencia del Señor. Podemos hacer eso. En el tiempo de la crisis no es para darle la espalda a Dios. En el tiempo de crisis es para abandonarnos en los brazos de Dios. Le voy a dejar una ilustración muy hermosa que leí hace muchos años. Escuchen. Un teólogo austriaco le escribió una carta a su sobrina, que en esos momentos estaba pasando por pruebas difíciles y dolorosas. En la carta le decía que no había escape para la prueba. No importaba si soportaba aquellos terribles días con amargura o con fe. De todas formas, tenía que pasar por esos momentos de prueba. Le decía en la carta que si pasaba aquel tiempo confiando en Dios y buscando todo lo mejor que pudiera encontrar en las pruebas, saldría siendo una mejor persona. Pero si decidía pasarlo con amargura y con una mala actitud, de todos modos tendría que pasar por las pruebas, pero también saldría siendo una persona herida y empobrecida. El tío terminó la carta con estas palabras: he llegado a la conclusión que no hay nada más mezquino y degradante en esta vida que pasar por lo inevitable enojado y gruñendo. Tenemos que aceptar la realidad de que la vida nunca estará libre de cargas pesadas y días difíciles que nos van a quebrantar el corazón. Eso no lo podemos evitar. Esta mañana me escribió una persona a quien hace 13 años yo no sabía de ella. Fui pastor de ella por 10 años. Y me decía: pastor, he pasado momentos difíciles. Se me murió un hermano. Después se me murió otro hermano. Luego murió mi papá. Y estoy en esta situación con mi familia. Yo le decía a ella que los momentos dolorosos de nuestra vida no los vamos a poder evitar. Que el pasar por las pruebas difíciles de la vida y perder familiares muy especiales no los podemos evitar. Y yo le compartí también. Yo abrí mi corazón. Yo abrí mi corazón y le compartí de algunas experiencias dolorosas que me ha tocado vivir en mi familia. Por eso le digo, tenemos que aceptar la realidad de que la vida nunca estará libre de cargas pesadas y de días difíciles que nos van a quebrantar el corazón. En la vida disfrutamos de momentos gloriosos y hermosos, maravillosos, que nos alegran tanto cuando se gradúa un hijo, cuando alcanzamos algunos logros o nuestra familia tiene algunos logros. Pero también la vida nos tiene reservado momentos que nos van a sangrar, momentos que el corazón se nos va a deshacer. Pero en medio de esos momentos Dios está con nosotros, y es cuando más cerca tenemos que estar con el Dios de la gloria. Amén. La pregunta es: ¿cómo pasa usted la prueba? ¿Cómo sale usted y yo de la prueba? ¿Salimos empeorados o salimos mejorados? Segundo propósito, el propósito de conocer la obediencia. Hemos hablado que el primer propósito cuando estamos pasando por una prueba, una dificultad o un problema, es saber cuál es la actitud que yo voy a tener. El segundo propósito es conocer la obediencia de mi corazón. Segunda de Corintios 2:9 dice: porque también para este fin os escribí, para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Así le dijo Pablo a la iglesia en Corintios. Para esto yo les he escrito esta carta, porque quiero tener la prueba, quiero estar convencido de que ustedes son obedientes en todo.
yo no puedo ser obediente a medias con Dios. Yo no puedo ser obediente en las cosas que me gustan y no ser obediente en las cosas que no me gustan. Esa no es obediencia. La prueba hace que los que aparentemente son obedientes se vuelvan desobedientes. No quieren seguir sirviendo, no quieren seguir perseverando, no quieren seguir honrando a la iglesia, no quieren seguir honrando a sus líderes, no quieren seguir congregándose, no quieren seguir glorificar a Dios, no quieren glorificar a Dios. Muchas de las personas que hoy no están en las congregaciones no fue porque tuvieron un problema con un líder, no es porque tuvieron un problema con la esposa del pastor, no es porque tuvieron un problema con el pastor, algunos sí, la mayoría no. Muchos de los líderes, muchos de los miembros que no están en las iglesias, es porque les vino una prueba, una dificultad y se fueron de la iglesia. En medio de la prueba no fueron obedientes. La prueba, amados hermanos, la prueba es un verdadero termómetro que mide la sumisión y la obediencia de un creyente. Se lo repito, la prueba es un verdadero termómetro que mide la obediencia y la sumisión de un creyente. Lo que mide mi obediencia a Dios no son mis palabras. Lo que mide la obediencia de Manuel a Dios son las pruebas, son las dificultades que me pasan en la vida y que yo decido si voy a continuar siendo obediente o no. Muchas veces sentimos que Dios nos manda a hacer algo, pero cuando vienen las pruebas ya no estamos dispuestos a obedecer. Cuando estamos en una prueba y tomamos una actitud de rebeldía, los resultados son muy negativos. A muchas personas les va mal en la vida porque sencillamente fueron rebeldes. La rebeldía trae malos resultados. Tercer propósito, el propósito de probar el sacrificio. Estamos hablando de algunos propósitos en medio de las pruebas. Y hemos dicho que el primer propósito en medio de la prueba es saber cuál es mi actitud, si va a ser buena o mala. El segundo propósito es conocer cuál es mi obediencia. Y el tercer propósito en medio de la prueba es probar el sacrificio. Génesis 22:1. Génesis 22:1 al versículo 3. En el primer libro de la Biblia se dice en el versículo primero de ese capítulo 22: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. La Escritura dice, empieza diciendo ese versículo: y probó Dios a Abraham. ¿Sabe de quién viene la prueba? La prueba viene del cielo. No tenga miedo cuando usted esté pasando por una prueba, porque la prueba siempre es algo espiritual. La prueba siempre viene del cielo. La prueba siempre viene de parte de Dios. Así que no tengamos temor. El único temor que debemos tener es hacer algo incorrecto en medio de la prueba. Es no hacer lo que Dios nos dice en medio de la prueba. Pero la prueba no viene del diablo. La prueba no viene de otras personas. La prueba viene del cielo. Sacrificarse en medio de la prueba es un gesto de amor demasiado grande. Le repito, sacrificarse en medio de la prueba
es un gesto demasiado grande. Para que Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu hijo, sacrifica a tu hijo, a quien tú amas, al único hijo que tú tienes. Y Abraham, muy de mañana, a las 5 de la mañana, enalbardó, preparó el asno, preparó todo. Y dice la escritura que se fue al monte que Jehová le iba a indicar. El que Abraham haya hecho un sacrificio tan grande que ni usted ni yo lo haríamos, yo creo. A mí me pide Dios: Manuel, quiero que mañana a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana, vayas a tal lugar y ahí sacrifiques a tu hijo mayor, o ahí sacrifiques a tu hija menor. Yo le aseguro que seguramente no me presento. No tendría el valor de matar a mi hija o de matar a mi hijo. Y Abraham obedeció. Y eso demuestra un amor demasiado grande para Dios. Qué fácil sería servir a Dios y honrarlo cuando todas las cosas caminan de maravilla, o por lo menos están normales. Pero qué complicado se vuelve cuando estamos atravesando por los momentos más duros o estamos pasando por el día malo de nuestra vida. Le dejo esto: el verdadero mérito de un cristiano es cuando, a pesar de las pruebas, toma la decisión de esforzarse y sacrificarse en lo que está emprendiendo para él o en lo que está haciendo para Dios. Se lo repito: el verdadero mérito de un cristiano es cuando, a pesar de las pruebas que está pasando, toma la decisión de esforzarse y de sacrificarse en aquellas cosas que está emprendiendo para él o para su familia, y en aquellas cosas que está emprendiendo para Dios. Ahí está el mérito. En un creyente que se esfuerza, en un creyente que se sacrifica. Pero hoy en día casi no queremos el sacrificio. Alguien escribió ahí una imagen en las redes sociales que me llamó la atención y dijo: hay hermanos, dice, que quieren que las iglesias se abran y ni siquiera virtualmente están viendo los programas de la iglesia. Y puede ser que sea cierto. Puede ser. Porque si en casa, donde podemos estar, en la sala, en la habitación nuestra, en la cama, en cualquier rincón, podemos ver, en un celular, podemos ver un programa de la iglesia nuestra. Y no lo hacemos. Entonces quiere decir que si reabrimos las reuniones, va a costar que vengan los primeros sábados. Se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio, se requiere pagar un precio. La vida cristiana es pagar un precio. Cristo pagó un precio por mí en la cruz. Cristo pagó un precio por usted. Y entonces, ¿cómo es que la vida cristiana va a ser como de al suave, sin pagar precio? Es más, yo le aseguro que el precio que pagamos es muy poco con el que podríamos pagar. El esfuerzo que yo hago, el sacrificio que yo hago, es muy poco con el que yo puedo ser. Y número 4, termino. El propósito de la prueba es el de desarrollar capacidades. Estos son 4 propósitos en la prueba. El número 1, saber cuál es mi actitud. Número 2, saber si mi obediencia a Dios va a ser total. El número 3, dijimos, tiene que ver con sacrificarse. Saber hasta dónde estoy dispuesto a sacrificarme. Y el número 4, el propósito de desarrollar capacidades en nosotros. Libro de Juan, capítulo 6. En Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos.
Entonces subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahí está, un ejemplo típico. Hay un problema. La gente tiene 3 días de estar con Jesús. Jesús lo dijo con su propia boca. Jesús dijo: me da pesar que la gente se vaya a sus casas porque no han comido y tienen 3 días de estar con nosotros, y tengo temor de que se vayan a desmayar en el camino. Así lo dijo Cristo. Entonces, están pasando una prueba. Hay una dificultad. 3 días y necesitan comida. Entonces Jesús le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que pueda comer toda la gente? Pero dice la Escritura que esto se lo dijo para probarle. Jesús estaba probando, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús está probando, pero también Jesús hace la pregunta, porque Jesús quiere desarrollar capacidades. A Jesús nada le cuesta hacer un milagro. No ocupa nada. Él lo hubiera hecho en un segundo. Pero Jesús está pretendiendo, en medio de esa prueba que están pasando, de que hay como 15,000 personas que no han comido y que hay que darle de alimentación, Jesús está pretendiendo desarrollar capacidades. ¿Qué es lo que dicen los líderes? Y empezaron a decir varias cosas, algunos de ellos. Uno dijo: nada, sin de nada. Aquí ni una gran cantidad de comida podría usar para toda la gente. Otro discípulo dijo: Señor, despídelos y mándalos que se vayan, dice, y que busquen allá a ver qué pueden comer en las pulperías. Así estaban diciendo. Las pruebas nunca son malas, porque tienen la finalidad de que el ser humano aprenda a desarrollarse espiritual y emocionalmente. Le repito, las pruebas nunca son malas, porque tienen la finalidad de que el creyente y la persona pueda desarrollarse espiritualmente y emocionalmente. Las pruebas provocan que nuestro ser interior se nutra de la capacidad, de la inteligencia, del raciocinio, de la fortaleza, del entendimiento, para que como cristianos alcancemos la madurez y podamos crecer. Usted no crea que Dios le permite pasar por pruebas y dificultades porque Dios le quiere marcar la vida a usted. Usted no crea que Dios le permite pasar por dificultades porque Dios lo quiere ver triste. No. El propósito por el cual Dios nos permite pasar por dificultades y por algunas pruebas es porque Él quiere ver que nosotros alcancemos madurez y que nosotros podamos crecer. Las personas que crecen, las personas que maduran, las personas que se desarrollan, es porque tuvieron que enfrentar dificultades, retos, desafíos. Y así fueron creciendo. Así fueron creciendo. ¿Sabe cómo aprendí algunas cosas? Enfrentando los problemas. Algunas personas yo les he compartido que mi niñez y mi adolescencia fue terrible. Y yo crecí con un miedo horrible a los problemas. Yo no quería los problemas. Yo no quería ninguna dificultad. Le tenía miedo a los problemas. ¿Y sabe cómo aprendí? Oyendo a otras personas, aconsejando, atendiendo a las personas y también resolviendo situaciones familiares. Y así fue aprendiendo. Hoy no le tengo miedo a los problemas. Hoy mi lema de vida es: los problemas vinieron para resolverlos y punto. Mi lema de vida es: los problemas no vienen para que nosotros le demos la espalda, vienen para que le demos la cara y los enfrentemos y los resolvamos. Y así crecemos, maduramos y nos formamos. Ese es mi lema de vida. Si no vienen pruebas, seremos creyentes grises, seremos creyentes débiles, timoratos, endebles, sin convicción, incapaces de responder correctamente en un momento dado, temerosos de enfrentar retos de la vida. Y lo peor es que nunca
sabremos de qué estamos hechos. Dios nunca va a saber de qué estoy hecho como hijo de Él mientras no vengan problemas y dificultades en mi propia vida. Yo no voy a poder saber de qué están hechos mis hijos hasta que no enfrenten problemas y dificultades de la vida. Usted no puede decir, mire, yo tengo un hijo fuerte, tengo un hijo que es valiente, que es osado. Si nunca ha tenido un problemita y una prueba, usted no lo puede decir. Espérese que tenga pruebas, dificultades y les toque resolverlas. Entonces sí, nos vamos a dar cuenta de qué están hechos nuestros hijos. Las pruebas curten a las personas y la hacen fuerte. Las vuelven capaces de tener un panorama correcto del mundo que les rodea y de las personas con las cuales se relacionan. Qué importantes son las pruebas en la vida. Se lo repito, las pruebas curten a una persona y la hacen fuerte y la vuelven capaces de tener un panorama correcto del mundo y también un panorama correcto de las relaciones personales. Las pruebas son una de las muchas maneras por medio de las cuales las personas son formadas. Las pruebas son una de las muchas maneras por medio de las cuales las personas son formadas. No solo forman las escuelas, no solo forman los títulos, no solo forman los libros, no solo forman los seminarios, no solo forman las universidades, ni solo forman las iglesias. Las pruebas también nos forman. Gloria a Dios por lo que hemos aprendido en la iglesia por 31 años. Gloria a Dios por lo que usted ha aprendido con los libros. Gloria a Dios por lo que le enseñaron en la escuela, en el colegio y en la universidad. Gloria a Dios por lo que aprende usted en el trabajo. Pero no solo eso forma. Las pruebas también nos forman. También los momentos difíciles y dolorosos de nuestra vida nos dejan a su paso un gran aprendizaje y enormes enseñanzas. Amén. Se lo repito, amado hermano y amigo, también los momentos difíciles y dolorosos de nuestra vida nos dejan a su paso un gran aprendizaje y enormes enseñanzas. En los momentos de dificultad es donde se forja la autoestima, el carácter y la fortaleza de una persona. Y quiero terminar con esta ilustración, para que usted y yo nos demos cuenta que las pruebas nos purifican. Las pruebas nos purifican. Un pastor visitó a un joyero, miembro de su iglesia, y le preguntó, ¿y cómo sabe usted cuando el oro está puro y ya se puede sacar del crisol? El joyero le respondió al pastor. Pastor, le dice, es muy fácil. Cuando yo me miro en el oro y este refleja mi rostro, quiere decir que ya está completamente listo y puro. Y así pasa con los cristianos. Dios nos permite pasar por el crisol caliente de las pruebas, y cuando en nuestra vida se pueda reflejar el rostro de Jesucristo, entonces estamos listos.